bueno, quería mostrar mi reconocimiento inmenso a nuestro trabajo de Eva de David y de Alfonso, la labor que habéis hecho y nos habéis presentado. Para mí es súper inspiradora, y también agradecer a la Federación de Coros Infantiles y Juveniles pues el trabajo que lleváis hecho en estos 2 años de vida. La verdad que llevo como 10 años siguiendo la actualidad coral en Valencia, me he formado aquí en cursos también, y la transformación que ha habido en el mundo coral valenciano es enorme. Así que nada, mi reconocimiento a todos vosotros también que estáis implicados en este ámbito. Bueno, los orígenes de nuestra asociación se remontan al año 2016, en la que una asociación de directores de Burgos, Dirige Coros, realizó un foro nacional de directores de coro. En la situación del movimiento coral en España en 2016, bueno, pues, tenía como estas conclusiones, ¿no? Que había proyectos corales liderados por coros, asociaciones corales, federaciones, de ámbito local o regional en su mayoría. Había una falta de atención a las necesidades gremiales de los directores, y por tanto se necesitaba un proyecto integrador de carácter estatal y abierto pues, al mundo, ¿no? Un poco como una voz de los directores de coro en España. Yo no existía, bueno, sí existía, pero no existía en el coro en 2016, así que ellos decidieron crear una asociación estatal en pro de los directores de coro. Estos son los socios fundadores de este Foro Nacional de Directores de Coro. Sí que se trató de invitar al menos un director representante de cada una de las comunidades autónomas. Creo que aquí de alerta está Francesc Gamón, y no sé si creo que fue el representante vuestro. Los asistentes a este foro pues deciden crear la asociación, que es la de alta como asociación, en junio de 2017, y el primer presidente pues, fue Alberto Carreras, un director vizcaíno que ha afincado en Medina de Pomar, en la provincia de Burgos. De 23 socios fundadores, actualmente somos unos 180 socios, y la Comunidad Valenciana pues, aporta el 13% de los socios. Pues nada, como imagináis, la mayor parte de los socios, muchos presentes aquí, sois de la provincia de Valencia, 18, de Alicante 5 y de Castellón 1 socio. La organización de la asociación, pues somos los socios, la base de esta asociación, que hay de 5 tipos. Los socios fundadores, que son los de la foto; los socios de número, digamos, que son los siguientes socios que hemos ido entrando; socios amigos, que son personas que o bien no tienen una capacitación como directores, porque bueno, pues a lo mejor no han estudiado, pero sí están vinculados al mundo coral y quieren participar de la asociación; socios protectores, que son empresas; y los socios de honor, que son esos 8 socios que tenéis abajo: Alejandro Yagüe, ya fallecido tristemente; Javier Busto; Alberto Carrera, el presidente fundador; Manuel Cabero, que también falleció, uno de los grandes maestros corales de nuestro país; Gabriel Valtés, profesor de música durante muchos años; Eduardo Cifre, aquí tenéis el representante valenciano también; Carmen Cruz, que antes nos hablaba Alfonso de ella; y este año hemos nombrado a Baltasar Bibiloni, también pedagogo y compositor mallorquín, muy importante. Quiero expresaros que para mí es uno de los momentos, no sé, más placenteros y más gratificantes el reconocer la labor de estos directores, para que ellos se emocionan mucho, porque muchas veces son directores que llevan una trayectoria muy grande. Bueno, Javier Busto sabemos que sigue ahí al pie del cañón, o que ya se ha jubilado oficialmente, pero bueno, nosotros pues han quedado un poco en el olvido, y este reconocimiento que hacemos pues les emociona a ellos, nos emociona a nosotros, y nos encanta también porque pensamos que los directores de coro muchas veces carecemos de estos referentes, ¿no? de directores referentes, de conocer el trabajo. Antes hablaba Alfonso de Manuel Burguñó, que gracias a él pues también lo he podido conocer, y creo que es muy importante divulgar el trabajo de estos directores. Aquí tenemos
a la Junta Directiva de la asociación. Tenemos un mandato hasta el año que viene. Y la Junta siempre hemos tratado que sea paritaria y que tenga una representatividad de distintas partes del Estado, ¿no? Bueno, tengo el honor de presidirla, que vengo de Madrid, a Mónica Perales, la secretaria y vicepresidenta, creo que también la conocéis por aquí bastante, Alberto Palazón, el tesorero, que trabaja en Granada, Ana Bar, nuestra vocal de socios de Zaragoza, Joan Company de Mallorca, es el vocal de Relaciones Institucionales y Asuntos Políticos, Elena Rosso, también muy vinculada a los coros infantiles y juveniles, que es asturiana, Xavier García Cardona, de Barcelona, que es nuestro vocal de Relaciones Internacionales, y por último Sofía Pintor, la vocal de Comunicación, que es de Ciudad Real, aunque ejerce como profesora en el Conservatorio de Cuenca. Los objetivos de Azcoro, pues ahí tenéis un poco un resumen, reconocimiento social de la música coral y la figura del director de coro. Esto, bueno, creo que coincidimos que es muy importante hacer, bueno, que la sociedad comprenda que los coros pues, no son una cosa del pasado, que es una cosa actual, que los directores de coro somos personas que pues, tenemos formación, bueno, trabajamos mucho por ello y no es, y bueno, que vale la pena, ¿no? Todos los beneficios del canto coral. Asesoramiento a los directores asociados. Una de las cosas que mejor funciona en la asociación es el conectarnos, como a veces decimos, llorarnos las penas unos a otros, pero bueno, saber que hay personas en tu situación que pues, están ahí y surgen muchos proyectos a raíz de los encuentros en el foro. Velar porque la dirección de proyectos corales sea asumida por profesionales formados adecuadamente. Un poco ese intrusismo que a veces existe en la dirección de cualquiera que se pone a dirigir, también bueno, en coros infantiles y juveniles, pues lo veis mucho, ¿no? Que, bueno, pues eso. Organizar eventos de formación, promoción y networking, asesorar a instituciones públicas, trabajar por la música coral, las relaciones de coro, bueno, son ideas un poco recurrentes, ¿no? Y establecer vínculos con otras asociaciones, pues como estamos haciendo, con fines similares, nacionales e internacionales. Bueno, aquí tenemos una de las acciones que hacemos, que son los congresos o encuentros en los cuales presentamos trabajo de investigación en música coral. Hacemos también talleres de lectura, de repertorio compuesto por nuestros socios y socias. Repartimos el material, y cantamos, descubrimos el repertorio y también bueno, masterclasses con directores extranjeros que invitamos, ¿no? En 2017, pues Carmina Silets, Ben Tolen en 2018, Patrick House en 2019, bueno, todos estos, ¿no? Janet de Costa, Eric Nielsen, Petra Grassi, Julio Morales de Anita Latorre y el último que hemos tenido, ambos Chopi, que estuvo en Canadá el mes pasado. También acciones que realizamos, pues representación con las instituciones políticas ante los gobernantes. Tenéis una foto de la declaración institucional del Senado, en la cual pues, reconocieron la actividad coral como un bien cultural de la sociedad y la necesidad del director de coro, ¿no? Como elemento indispensable de dicha actividad. Esto es una cosa muy rimbombante, muy solemne, pero bueno, sí es cierto que es una herramienta también para reivindicar esa importancia del canto coral. También tenemos una vocalía en el Consejo Estatal de las Artes Escénicas y de la Música. Aquí tenéis el último pleno, como veis, bueno, somos uno de esas personas que están ahí en el auditorio del Ministerio de Cultura, pero bueno, ahí estamos, somos el único representante de los coros en el INAEM ahora mismo. El Consejo Escolar del Estado, también hemos tenido reuniones, ahí estoy con Alfonso también y con Nuria, con la presidenta del Consejo Escolar del Estado. Tuvimos encuentro y fuimos invitados a las jornadas de los consejos escolares autonómicos que se organizaron en Granada.
Y bueno, lo último que hemos tenido es una recepción con la presidenta del Congreso de los Diputados y bueno, esperamos que esto fructifique y traiga nuevos reconocimientos y sobre todo poner en valor en la sociedad el mundo coral. Representación internacional, la Asociación Española de Directores de Coro, somos miembros de la European Choral Association y también somos socios fundadores de la Federación Internacional de Directores de Coro. Solemos participar cuando podemos en eventos internacionales, ahí tenéis algunas fotos, y también estamos ofreciendo algunas becas dentro de nuestras posibilidades para que pues, socios de la asociación y también directores jóvenes puedan acudir becados a estos eventos. También bueno, hacemos otros tipos de encuentros online, presenciales y pues, comunicación y promoción, ¿no? En prensa hemos salido varias veces, tratamos de hacer bastante difusión del mundo coral. Convenios de colaboración, reforzar vínculos entre instituciones nacionales e internacionales, pues con asociaciones de directores, instituciones académicas, certámenes, formación, empresas, federaciones, todos aquellos que estamos metidos en este hermoso mundo del canto coral, pues nada, ahí estamos todos apoyándonos mutuamente. Bueno, lo último que os tengo que decir es que si queréis os podéis unir a nosotros, aquí en la parte de proselitismo, y bueno, aunque no somos una asociación explícitamente dedicada a los coros infantiles y juveniles, sí hacemos jornadas dedicadas a coros infantiles y juveniles. De hecho, la última asamblea, esta que vino Ambrose Chopi, fue dedicada a coros infantiles y juveniles. Trabajamos con el coro Jovenlitos, asociado al proyecto del León de Oro. Hubo un encuentro de coros infantiles asturianos. Hubo también un coloquio entre directores y directoras de coros infantiles y juveniles. Así que bueno, no es específicamente una asociación de directores de coros infantiles y juveniles, pero todos los que queráis pues os podéis unir. Os podéis unir en estas categorías que antes os he dicho, socios de número y socios amigos. La verdad es que son muy parecidos. Los socios amigos lo único que no pueden hacer son ser elegidos como miembros de la junta directiva. A mí no sé, me parece un poco restrictivo, pero bueno, yo no puse las normas. Eso sí, para ser socio se pide algún criterio de profesionalidad, o bien que tengáis una titulación superior de dirección de coros, que estéis estudiando esa titulación superior de dirección de coro, que tengáis cursos de formación. Yo no soy titulado superior de dirección de coro y he llegado a presidente, así que vosotros también. Pero bueno, si tenéis cursos de formación de coros y una formación, me parece que son 160 horas de formación como director de coro, también podéis ser socios. Y aún hay una manera más de ingresar como socios, que es bueno, tener un currículum más o menos reconocido y el aval de 2 socios ya de coro para ellos. Si tenéis una empresa y queréis darnos un apoyo económico, pues estamos encantados. Estamos encantados de ser socios protectores. Tenéis la página web, al coro, ahí en la página, en la homepage, hay un banner para hacerte socio, y si no, pues también podéis escribir a la dirección socios@alcoro.com. Y con esto nada, os agradezco vuestra atención. Tenéis ahí la página web, nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y X. En Facebook tenemos la página de la asociación y también un grupo dentro de Facebook que se llama De Coros, en el cual, pues, si queréis os podéis unir, podéis publicar libremente cualquier cosa relacionada con vuestros proyectos de música coral y seréis siempre bienvenidos. Y nada, nos vemos en el día de hoy.